Voy a hablar de lo que es la tendencia del offshoring al nearshoring, que es una tendencia que estamos viendo últimamente, que empezó con el offshoring y de ahí surgió el nearshoring, que es lo que estamos viendo últimamente. Entonces, para poder entender bien lo que es el nearshoring, vamos a ver su origen, el cual es el offshoring, el cual es el proceso mediante el cual una compañía deslocaliza parte de su proceso de producción, así como aspectos internos de la empresa a otras zonas geográficas, todo ello mediante la subcontratación. Esto quiere decir que tanto el nearshoring como el offshoring son tipos de subcontratación o lo que se conoce como outsourcing, pero la tendencia a cambiar mucho del offshore por el nearshore es una tendencia que estamos viendo para muchas empresas. Existen varios tipos de offshoring. Puede ser desde el punto de vista en que lo estudiemos, puede ser por propiedad, por distancia o por procesos. Por propiedad sería el proceso de offshore por deslocalización, que sería cuando una misma empresa establece su filial en otro país. Esta filial pues cuenta con recursos de la empresa lo provee la maquinaria, en pocas palabras es propiedad de la misma empresa. O lo que es el offshore por subcontratación externa, que es cuando una empresa contrata a otra parte que no es la misma y se le contrata a ella para realizar el proceso productivo. Entonces se contrata a una empresa externa. Eso sería este tipo de subcontratación externa. O se puede analizar también por distancia, lo que sería el offshoring, también conocido como farshoring, que sería cuando la empresa contrata un servicio en una latitud más lejana, ¿verdad? Un país lejano. Y en contraposición tenemos el nearshoring, que es cuando la empresa contrata a una empresa más cercana, que se encuentre cerca de su cliente o cerca de la casa matriz. Y el otro análisis pues sería el offshoring por procesos, que sería cuando tenemos ciertos procesos que son los que se subcontratan, los cuales pueden ser los servicios, por ejemplo en el caso de call center, que sería el servicio al cliente, que se subcontrata a empresas, por ejemplo aquí en Costa Rica o en India, o lo que es la manufactura, que es la producción total o parcial de los bienes en otros países. Puede ser que también se subcontrate el proceso de ventas, que se dedique o se le encargue a una empresa dedicarse a lo que es a las ventas del producto o servicio que se tenga. Y pues otra opción sería lo que es subcontratar la investigación y el desarrollo, que puede realizarse en otro país, por ejemplo, que esté especializado en el tipo de investigación que queremos realizar, o se encuentra alguno de los recursos más fácilmente para lo que es la investigación, pues se le subcontrata a una empresa en ese país lo que es la investigación y el desarrollo. ¿Cómo surgió el nearshoring? Primero inició como el modelo onshore, que es cuando la propia empresa producía en el mismo sitio y ella realizaba todo el proceso productivo. Entonces este se llama onshore y luego se pasó al modelo offshore, también conocido como farshore, que es cuando pasó la producción a un lugar más lejano, en otro país. Esa es la tendencia que se empezó a ver como en la década de los 80s y ahora lo que está surgiendo de unos años para acá es el modelo nearshore, que es cuando es más beneficioso a la empresa estar más cerca de la casa matriz o más cerca del cliente por alguna de las ventajas que veremos a continuación. Entonces deciden tener más bien el modelo nearshore que el modelo offshore. Entre las ventajas que tenemos es un contacto personal con el cliente más frecuente, ya que se encuentra a una distancia más cerca. Entonces el cliente puede ir a revisar el proceso productivo o revisar los servicios que se están entregando. Entonces hay un contacto más frecuente con el cliente. Esto por lo menos se puede analizar que da una ventaja, por ejemplo, si el proceso productivo es más complejo, entonces requiere una supervisión más constante del cliente. Entonces esa sería una ventaja del nearshoring, que se puede tener un contacto más personal. También hay un lenguaje común, por ejemplo, los países de Europa hablan casi todos inglés, entonces por ejemplo para una empresa británica pues es más conveniente tener la subcontratación en un país europeo, que casi todos hablan inglés, o por ejemplo un país como Alemania, que tiene otros países alrededor que son Suiza, Austria, Bélgica, que también hablan el alemán, pues comparten el mismo idioma. Eso sería una ventaja del nearshoring.
y también lo que es el entendimiento cultural. También en el caso europeo, pues tenemos la ventaja de que todos los países europeos conocen lo que es la cultura europea, casi todos conocen la historia de los demás países, por lo menos a grandes rasgos, comparten la misma moneda. O también el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos, que todos pues hablamos español y además tenemos el entendimiento de lo que es la cultura latina, la misma música. Eso sería lo que es el entendimiento cultural. Y lo que es la misma zona horaria, pues sería, por ejemplo, nosotros que compartimos zona horaria con Estados Unidos, con México. Entonces, muchos centros de servicio al cliente o centros de lo que es centros administrativos para empresas gringas se logran poner acá porque comparten la misma zona horaria. Entonces, se pueden mantener los mismos horarios de trabajo para ciertos servicios. Y lo que es la última ventaja, pues sería la reducción de costos, que tenemos una reducción de costos de tener una empresa en un país cercano, que es más barato que tenerlo en el propio país, en muchos casos. Sin embargo, es a veces más barato en un país como China o como India, pero por alguna otra ventaja, como las anteriores, el lenguaje, la zona horaria, el entendimiento cultural, o que requiera una supervisión más técnica o más constante, pues eso contrapesa lo que es el costo más reducido de un país más lejano. Entonces es una reducción de costos comparado con el país de origen o el país donde está la casa matriz, pero siempre es un costo mayor, o usualmente es un costo mayor al de un país más lejano y tan barato como China, por ejemplo. Como un caso que se puede analizar de nearshoring es la industria textil en Europa. Estamos viendo una tendencia donde las marcas europeas textiles están buscando destinos de manufactura más cercanos que China. Esto por varias razones. Por la guerra comercial de China y Estados Unidos, muchos de los costos de estas empresas que tenían fabricación en China, pues se están disparando. Entonces decidieron buscar destinos más cercanos para producir. En el caso de las empresas europeas, que es lo que analizamos acá, vemos que un 67% de las empresas textiles europeas ya están cambiando sus destinos a destinos como Turquía, Rumanía, Portugal y los países del norte de África, porque son más baratos en estos momentos que China. Y también vemos el caso de lo que es estas dos marcas, la marca británica Burberry y la marca Hugo Boss, que es alemana. Ambas empresas están regresando a su país de origen, o sea, la producción de Burberry está de nuevo en Inglaterra y la de Hugo Boss está en Alemania. Esto porque vieron la ventaja de volver a su país por ser marcas de lujo que quieren beneficiarse de lo que es la etiqueta que diga hecho en Inglaterra o hecho en Gran Bretaña y lo que es hecho en Alemania. Esas son unas tendencias de nearshoring que vemos en esta industria textil y mucho de esto se ha disparado por lo que es la guerra comercial. Pero también analizamos en la tendencia actual de la pandemia que muchas empresas, al ver sus operaciones en otros países, verse afectadas porque cerraban fronteras, porque colapsaban empresas, el poder supervisar, el poder bajar los costos por esta condición de la pandemia, pues ha sido muy difícil. Entonces ha habido una tendencia y una discusión de pasar las operaciones a países que sean más baratos que el país donde se encuentra la casa matriz, pero que se encuentren más cerca y no tan lejos como China o no tan lejos como India, para que en un caso de una pandemia, de un cierre total de fronteras, sea más fácil poder supervisar esto y que los retrasos que puedan haber para llegar a traer la mercadería al país donde está el cliente sea pues costos menores y sea más fácil poder abaratar los costos, ya sea por menores impuestos o por esta cercanía. Y esto como una lección de la pandemia para muchas empresas, pues ha sido una lección que han aprendido pues a duras penas a cambiar este modelo de offshore por el nearshore. Muchas gracias.